Subtítulo: La religión en la vida diaria. Hermano H., se me mostró que usted ama realmente la verdad, pero que la verdad no lo santifica. Tiene una gran tarea por hacer. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. No le queda mucho tiempo. Se me mostró que su vida ha sido tormentosa. No ha actuado correctamente, pero también es cierto que estaba profundamente equivocado y sus motivos fueron mal interpretados. Sin embargo, por su bien, la providencia de Dios no ha permitido que sus fracasos y pérdidas pecuniarias fueran mayores. Le ha costado sentir que su Padre Celestial es todavía su tierno protector. Sus dilemas y tribulaciones tendían a desalentarlo y sintió que la muerte era preferible a la vida. Aún así, en cierto momento, de haber podido abrir los ojos, habría visto a los ángeles de Dios que intentaban salvarlo de usted mismo. Los ángeles de Dios lo llevaron donde pudiera recibir la verdad y afirmar los pies sobre unos cimientos aún más firmes que los montes eternos. Allí vio y aceptó la luz. Su vida floreció con una fe renovada. La providencia de Dios lo unió a su obra en las oficinas de la Pacific Press. Intervino en su favor y ahí debió ver su mano guiadora. Ha sufrido mucho, pero usted ha sido la causa de la mayoría de sus quebraderos de cabeza, porque no sabe controlarse. En ocasiones ha sido muy severo. Tiene un carácter irritable que debe ser vencido. En la vida se ha puesto en peligro tanto por abandonarse a su exceso de confianza en usted mismo, como por rendirse al abatimiento. La continua dependencia de la palabra y la providencia de Dios lo cualificará para ejercitar todos sus potenciales por su Redentor, quien lo llamó diciendo: sígueme. Le es preciso cultivar un espíritu de entera sumisión a la voluntad de Dios, buscando sincera y humildemente conocer sus caminos y seguir las directrices de su Espíritu Santo. No confíe en su propio entendimiento, recele de su propia sabiduría y supuesta prudencia. Su condición exige esa precaución. Para el hombre es arriesgado confiar en su propio juicio. En el mejor de los casos, sus capacidades son limitadas. Muchos han recibido en herencia rasgos fuertes y débiles de carácter que, decididamente, son defectos. Esas particularidades condicionan la vida. La sabiduría que da Dios llevará a los hombres a su propio examen. La verdad los convencerá de sus errores y ofensas. El corazón debe abrirse para ver, apercibirse y reconocer
esas ofensas y así, con la ayuda de Jesús, cada uno debe iniciar la tarea de vencerlas. Al fin y al cabo, el conocimiento obtenido por los sabios del mundo, por más diligentes que sean en adquirirlo, es limitado e inferior. Muy pocos entienden los caminos y las obras de Dios en los misterios de su providencia. Avanzan unos pasos y se desorientan porque pierden toda referencia. El pensador superficial se tiene por sabio. Los hombres de sólidos valores y altos logros están más dispuestos a admitir la debilidad de su propio entendimiento. Dios exige que todo aquel que afirme ser su discípulo sea más un alumno que un maestro y esté más inclinado a aprender que a enseñar. ¿Cuántos hombres de nuestro tiempo no profundizan suficientemente? Solo acarician la superficie. No pensarán con suficiente detenimiento para ver las dificultades y combatirlas, y tampoco examinarán todos los temas importantes que encuentren con estudio reflexivo y en oración, con suficiente interés y precaución para ver dónde reside el verdadero punto importante. Hablan de materias que no han sopesado cuidadosa y completamente. A menudo las personas sinceras e inteligentes tienen ideas sobre sí mismas que deben ser rechazadas, pues, de otro modo, los que tienen menor fuerza mental correrán el peligro de formarse una opinión errónea. Los prejuicios forman los hábitos y las costumbres. Los sentimientos y los deseos tienen una influencia variable. A veces, día a día y con persistencia, se sigue una conducta porque es un hábito y no porque lo apruebe la mente. En estos casos, la desviación proviene más de los sentimientos que del deber. Si pudiésemos entender nuestras propias flaquezas y ver los rasgos engañosos de nuestro carácter que necesitan ser reprimidos, veríamos cuánto nos queda por hacer, por lo que humillaríamos nuestros corazones y los pondríamos en la poderosa mano de Dios. Al unir nuestras desválidas almas a Cristo, supliríamos nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra debilidad con su fuerza y nuestra flaqueza con su poder. Unidos a Dios, seríamos luces en el mundo. Apreciado hermano, Dios lo ama y es muy paciente con usted, aun a pesar de sus errores y equivocaciones. Tenga en cuenta el tierno y el misericordioso amor que Dios muestra en su favor. ¿No debería usted mostrarse con sus hijos más amable, contenido, paciente y dispuesto a perdonar? Su severidad y aspereza aleja sus corazones. No puede darles lecciones de paciencia, contención, mansedumbre y amabilidad
cuando usted mismo se muestra arrogante y violento en su trato con ellos. Llevan el carácter, el sello que sus padres han puesto en él. Si desea aconsejarlos y dirigirlos e impedir que sigan algún camino equivocado, el objetivo no se conseguirá con aspereza y lo que a ellos les parece tiranía. Cuando con temor de Dios pueda advertirlos y aconsejarlos con toda la solicitud y el tierno amor que un padre debe mostrar por su hijo descarriado, les demostrará que en la verdad hay poder para transformar a los que la reciben. Cuando sus hijos actúan en desacuerdo con sus ideas, en lugar de mostrarse afligido por sus errores y orar fervientemente con ellos y por ellos, se deja llevar por la pasión y se comporta de manera que no les hace ningún bien, sino que solo consigue que su afecto se debilite y finalmente se separen de usted. Su hijo menor es perverso, no obra correctamente. Su corazón está en rebelión contra Dios y la verdad. Se encuentra sometido a influencias que lo vuelven brusco, áspero y descortés. Es una prueba para usted y a menos que se convierta, será un gran lastre para su paciencia. Sin embargo, la brusquedad y la severidad dominante no lo reformarán. Haga cuanto pueda por él siguiendo el Espíritu de Cristo, no el suyo propio, ni se deje llevar por la influencia de la pasión. Le es preciso controlarse en el trato con sus hijos. Recuerde que la justicia tiene una hermana gemela, la misericordia. Cuando ejerza la justicia, muéstrese misericordioso, tierno y amoroso, y sus esfuerzos no serán vanos. Su hijo tiene una voluntad perversa y necesita la disciplina más juiciosa. Considere cómo ha sido el entorno de sus hijos, cuán desfavorable para la formación de un buen carácter. Necesitan compasión y amor. El menor se encuentra en el periodo más crítico de la vida. El intelecto está en proceso de formación y las aficiones se están grabando. Toda la futura carrera de este joven quedará determinada por el rumbo que ahora tome. Está a punto de entrar en una senda que puede llevarlo a la virtud o, en cambio, emprender la vía que lo lleva al vicio. Pido al joven que llene su mente con imágenes de verdad y pureza. No hay ninguna ventaja en consentir con el pecado. ¿Acaso se engaña a sí mismo pensando que pecar y seguir su propio camino es muy agradable? Pero, a fin de cuentas, es un camino terrible. Si ama la sociedad de los que prefieren el pecado y hacen el mal, sus pensamientos fluirán por un canal muy bajo y no encontrará nada atractivo en la pureza y la santidad. Pero si pudiera ver el fin del transgresor, que la paga del pecado es la muerte, lo embargaría la alarma y clamaría: Padre, guía mi juventud. Su éxito en esta vida depende en extremo de la dirección
que ahora escoja. Deberá afrontar las responsabilidades de la vida. Hasta ahora no ha sido un joven prometedor. Es impaciente y carece de control sobre sí mismo. Esta es la simiente que siembra su padre y dará la cosecha que segará el sembrador. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con cuánto cuidado debiéramos plantar la semilla, porque sabemos que segaremos lo que sembremos. Jesús aún ama a ese joven. Murió por él y lo invita a acercarse a sus brazos y encontrar en él la paz y la felicidad, el descanso y el reposo. Ese muchacho forja relaciones que moldearán toda su vida. Es preciso que se una a Dios y sin demora ni reserva le entregue su afecto. No puede dudar. Satanás lo asaltará con toda su furia, pero no debe ceder a la tentación. Se me ha mostrado los peligros que acechan a los jóvenes. Sus corazones están llenos de altas aspiraciones y ven la carrera descendente sembrada de tentadores placeres de aspecto atractivo, pero la muerte es su final. La estrecha senda hacia la vida quizá les parezca desprovista de atractivos, llena de cardos y espinas, pero no es así. Es la senda que requiere la negación de los placeres pecaminosos. Es estrecha para que los que el Señor rescató puedan andar por ella. Nadie puede andar por esa senda y cargar con el fardo del orgullo, la obstinación, el engaño, la falsedad, la deshonestidad, las pasiones y las concupiscencias carnales. La senda es tan estrecha que quienes anden por ella deberán dejar esas cosas. Sin embargo, la carretera ancha y cómoda tiene la suficiente amplitud para que los pecadores viajen por ella con todas sus tendencias pecaminosas. Joven, si rechazas a Satanás y todas sus tentaciones, podrás andar sobre las huellas del Redentor y gozar la paz del cielo y el gozo de Cristo. La concupiscencia del pecado no traerá consigo la felicidad. Podrás engañarte y creer que eres feliz, pero no podrás conocer la verdadera felicidad. El carácter se deforma con la complacencia en el pecado. El peligro está al acecho en cada escalón que se desciende, y los que podrían ayudar a los jóvenes no se dan cuenta de ello. No se manifiesta el tierno y amable interés que debiera mostrarse por los jóvenes. Muchos podrían ser protegidos de influencias pecaminosas si estuvieran rodeados de buenas amistades y escucharan palabras amables y amorosas. Apreciado hermano, tengo la esperanza de que no se desalentará porque sus sentimientos lo dominen tan a menudo cuando surge un obstáculo a sus deseos. No desfallezca, acuda al baluarte, vele y ore e inténtelo otra vez. Resistid al diablo y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4, versos 7 y 8. Otro punto debe ser abordado. No siempre tiene la suficiente prudencia para apartarse de la apariencia del mal. Corre el peligro de ser demasiado familiar con las hermanas, de hablar con ellas de manera liviana e irreflexiva. Eso perjudicará su influencia. Observe cuidadosamente todos esos puntos. Esté atento al primer ataque del tentador. Usted es muy nervioso y excitable. El té excita los nervios y el café embota el cerebro. Ambos son muy perjudiciales. Tenga cuidado con su dieta. Ingiera alimentos saludables y nutritivos y mantenga su mente en un estado de calma, de manera que no se excite ni se apodere de usted el apasionamiento. Usted puede ser de gran ayuda en la oficina porque puede ocupar un puesto importante si se transforma. Pero tal como es ahora, no alcanzará a hacer lo que debiera. Se me ha mostrado que sus sentimientos son rudos y violentos. Es preciso que los suavice, los refine y los eleve. En todo cuanto haga, disciplínese y adopte hábitos que favorezcan el control de sí mismo. Con el carácter que ahora posee, nunca podrá entrar en el cielo. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Hay alguna dignidad humana que iguale a esta? ¿Qué posición puede haber más alta que ser llamados hijos del Dios infinito? Usted estaría dispuesto a hacer grandes cosas por el Maestro, pero aquellas que lo complacerían más, esas no las hace. ¿No será fiel y vencerá al yo para que pueda tener la paz de Cristo y el Salvador more en usted? Su afligido hijo necesita que lo traten con calma y ternura. Necesita su compasión. No lo exponga a su carácter enfermizo y a sus exigencias irracionales. Hermano, es preciso que reforme el espíritu que manifiesta. Las pasiones ingobernables no se subyugarán de la noche a la mañana. Ante usted tiene la tarea de toda una vida consistente en eliminar del jardín del corazón todas las hierbas venosas de la impaciencia, la crítica, la disposición dominante. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus aficiones y concupiscencias, pero el lado brutal de su naturaleza toma la rienda del control y guía a la parte espiritual, invirtiendo el orden de Dios. Hermano, su fidelidad en la tarea es digna de alabanza.
Otras personas que también están en la oficina harían bien en imitar su ejemplo de fidelidad, diligencia y minuciosidad. Usted es un hombre inteligente, pero ha hecho un mal uso de sus facultades. Jesús le ofrece su gracia, su paciencia y su amor. ¿Aceptará el don? Tenga cuidado con sus palabras y acciones. En su vida diaria, cada pensamiento, cada palabra pronunciada y cada acción es una semilla sembrada que brotará y dará fruto para vida eterna o para miseria y corrupción. Piense, hermano, en cómo los ángeles de Dios ven su triste estado cuando permite que las pasiones lo controlen. Esto se escribe en los libros del cielo. Según sea la simiente, así será la cosecha. No segará más que lo que haya sembrado. Controle el apetito y en el nombre de Jesús será un vencedor en este aspecto. Su salud mejorará con los hábitos correctos. Su sistema nervioso está muy alterado, pero el gran médico puede sanar su cuerpo y su mente. Hágase dependiente de ese poder, que su gracia sea su fuerza y sus facultades físicas, morales y espirituales mejorarán sobremanera. Usted deberá vencer en más aspectos que otros y por lo tanto deberá afrontar más conflictos. Pero Jesús recompensará sus sinceros esfuerzos. Él sabe cuán duro debe trabajar para mantener al yo bajo el control de su espíritu. Póngase en manos de Jesús. Cuidar de usted mismo debería ser su tarea principal, cuyo objetivo es convertirse en una bendición para sus hijos y para todos aquellos que se relacionan con usted. El cielo verá con agrado cada victoria que obtenga en la obra de triunfo. Si abandona la ira y la pasión y mira a Jesús, el autor y perfeccionador de su fe, mediante sus méritos, podrá desarrollar un carácter cristiano. Decídase a cambiar definitivamente y desempeñe un papel digno del intelecto con que lo ha dotado Dios. Cuando se me mostró la condición actual del hombre con respecto a sus facultades físicas, mentales y morales, y lo que podría ser por los méritos de Cristo, quedé estupefacta por el bajo nivel que él mostraba. El hombre puede crecer en Cristo, su cabeza viviente. No es tarea de un momento, sino de toda una vida. Creciendo diariamente en la vida divina, no alcanzará la completa estatura de un hombre perfecto en Cristo hasta que cese su tiempo de prueba. El crecimiento es una tarea continua. Los hombres con pasiones encendidas están constantemente en conflicto consigo mismos. Pero cuanto más dura sea la batalla, tanto más gloriosas serán la victoria y la recompensa eterna. Hermano,
usted está relacionado con la oficina de publicaciones. En ese cargo se desarrollarán sus particulares rasgos de carácter. Debe recibir con alegría las pequeñas cortesías de la vida. Un temperamento plácido y amigable, mezclado con un firme principio de justicia y honestidad, harán de usted un hombre de influencia. Ahora es tiempo de obtener la idoneidad moral para el cielo. La iglesia a la cual pertenece debe tener la refinadora y elevadora gracia de Cristo. Dios exige a sus seguidores que sean hombres de buena reputación, a la vez que son puros, elevados y honestos, amables y fieles a un tiempo. Es esencial ser justo en los asuntos primordiales, pero no hay excusa para mostrarse indulgente en las cosas aparentemente menos importantes. Los principios de la ley de Dios se deben desarrollar en la vida y en el carácter. Un temperamento amigable, combinado con una firme integridad y fidelidad, constituirá la idoneidad moral para cualquier cargo. El apóstol Pedro nos exhorta: sed amigables. Primera de Pedro 3:8. Debemos ser alumnos de la escuela de Cristo. No podremos imitar su ejemplo a menos que nuestra disposición sea placentera y nuestro comportamiento sea benigno. Debemos cultivar la verdadera cortesía cristiana. Nadie más que puede disminuir nuestra influencia como nosotros mismos mediante la indulgencia y el temperamento incontrolable. Un hombre de naturaleza petulante no conoce la verdadera felicidad y raramente se siente satisfecho. Siempre ansía alcanzar una posición más favorable para conseguir paz y reposo para la mente. Su vida parece cargada con pesadas cruces y pruebas, cuando se hubiese controlado su temperamento y puesto una brida a su lengua, podría haber evitado muchas de esas insatisfacciones. La blanda respuesta quita la ira. La venganza nunca ha vencido a un enemigo. Un carácter equilibrado ejerce una buena influencia en todos los que se encuentran alrededor. Pero, como una ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25:28. Piense en la vida de Moisés. La mansedumbre en medio de murmuraciones, reproches y provocaciones constituía el rasgo más destacado de su carácter. Daniel tenía un espíritu humilde. Aunque estaba rodeado de desconfianza y sospechas, y sus enemigos habían puesto precio a su vida, él nunca se desvió de sus principios. Mantuvo una serena y tranquila confianza en Dios. Por encima de todo, permita que Cristo sea su Maestro. Cuando fue ultrajado, no respondió con otro ultraje. Cuando sufrió, no amenazó. Aprenda esta lección, o de otro modo, nunca entrará en el cielo. Haga de Cristo su fuerza. En su nombre será más que un conquistador. No prevalecerá ningún encantamiento contra Jacob, ni ninguna adivinación contra Israel. Si su alma está engarzada en la roca eterna,
estará seguro. Ni viento ni marea le apartarán de la justicia. Ha andado a la deriva por el mundo, pero la verdad eterna será su ancla para usted. Debe guardar su fe. No se mueva por impulsos ni se entretenga en teorías vagas. La experiencia de fe en Cristo y la sumisión a la ley de Dios son de la mayor importancia para usted. Esté dispuesto a aceptar el consejo y las advertencias de los que tienen experiencia. No se demore en la tarea de conquista. Sea fiel a usted mismo, a sus hijos y a Dios. Su afligido hijo necesita que lo trate con ternura. Como padre, debería recordar que los nervios que se estremecen de placer también pueden estremecerse por el más agudo dolor. El Señor se identifica con la humanidad sufriente. Muchos padres olvidan que son responsables ante Dios por educar a sus hijos para que sean útiles y cumplan con sus deberes, de modo que sean una bendición para ellos y los demás. A menudo se consiente a los hijos desde su más tierna infancia, por lo que los malos hábitos quedan fijados. Los padres han torcido el retoño. Durante la formación, el carácter se desarrolla, ya sea de manera deforme, ya sea de manera simétrica y bella. Mientras muchos se equivocan siendo demasiado indulgentes, otros van en la dirección opuesta y gobiernan a sus hijos con manos de hierro. Ninguna de estas opciones sigue la directriz de la Biblia, sino que ambas llevan a cabo una obra terrible. Están moldeando la mente de sus hijos y en el día de Dios deberán rendir cuentas por el modo en que lo hayan hecho. La eternidad revelará los resultados del trabajo hecho en esta vida. Si el retoño está doblado, el árbol crecerá torcido. Su estilo de gobierno es erróneo, decididamente erróneo. Usted no es tierno y compasivo. Qué triste ejemplo da a sus hijos con sus enfermizas explosiones de apasionamiento. ¿Cómo será su situación cuando tenga que rendir cuentas a Dios por su perversa disciplina? Si amara y respetara a sus hijos, manifestarían afecto por ellos. Abandonarse a la pasión nunca es excusable, siempre es ciega y perversa. Dios le pide que cambie su manera de actuar. Puede llegar a ser un hombre útil y eficiente en la oficina si hace esfuerzos decididos para vencer. No establezca sus puntos de vista como criterio de decisión. El Señor lo puso en relación con su pueblo para que pudiera aprender en la escuela de Cristo. Sus ideas se han pervertido. No confíe en su propio entendimiento. No se salvará a menos que cambie su espíritu. A pesar de que Moisés era el más manso que jamás vivió en la tierra, en una ocasión
atrajo el disgusto de Dios sobre sí. Las murmuraciones de los hijos de Israel, exigiendo agua, lo habían molestado mucho. Los inmerecidos reproches del pueblo lo empujaron a olvidar por un momento que su murmuración no era contra él, sino contra Dios. En lugar de apesadumbrarse porque el Espíritu de Dios era objeto de insulto, se irritó, se sintió ofendido y con maneras impacientes y soberbias golpeó la roca 2 veces, diciendo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Moisés y Aarón quisieron ocupar el lugar de Dios, pretendiendo que el milagro fue obrado por ellos. No exaltaron a Dios ante el pueblo, sino a ellos mismos. Al final, muchos no podrán entrar en la vida eterna porque se comportan de manera parecida. Moisés mostró gran debilidad ante el pueblo. Evidenció una notable falta de control de sí mismo, un espíritu parecido al de los murmuradores. Debió haber sido un ejemplo de contención y paciencia para la multitud, la cual estuvo pronta a excusar sus faltas, sus desafectos y sus irracionales murmuraciones como respuesta a esta exhibición errónea de su parte. Su mayor pecado consistió en querer suplantar a Dios. La posición de honor que Moisés había gozado hasta entonces no disminuía su culpa, sino que aún la aumentaba más. El hombre que hasta entonces era intachable cayó. Muchos que se encuentran en una posición parecida aducirán que su pecado podría ser omitido a causa de su larga vida de resuelta fidelidad. Pero no, que un hombre a quien Dios había honrado mostrara debilidad de carácter en esa exhibición de ira era mucho más grave que si hubiese ocupado una posición de menor responsabilidad. Moisés era el representante de Cristo y su imagen quedó tristemente malograda. Moisés había pecado y su fidelidad pasada no podía expiar el pecado presente. Toda la compañía de Israel estaba haciendo historia para las generaciones futuras. La pluma infalible de la inspiración debía trazar esta historia con fidelidad exacta. Los hombres de todas las épocas futuras debían ver que el Dios del cielo es un gobernante firme que en ningún caso justifica el pecado. Moisés y Aarón debían morir sin entrar en Canaán, sujetos al mismo castigo que cayó sobre aquellos que se encontraban en una posición más baja. Se inclinaron sumisos, aunque con el corazón presa de una angustia indecible. Sin embargo, su amor por Dios y su confianza en Él se mantuvieron inquebrantables. Su ejemplo es una lección que muchos leen por encima, sin sacar ninguna enseñanza de ella. El pecado no parece pecaminoso. La propia exaltación no les parece grave. Muy pocos se aperciben de la pecaminosidad del pecado y sin embargo se engañan pensando que Dios es demasiado bueno para castigar al transgresor. Los casos de Moisés y Aarón, de David y muchos otros,
muestran que pecar de pensamiento, palabras o acciones no es asunto seguro. Dios es un ser de infinita compasión y amor. En el discurso de despedida que Moisés dirigió a los hijos de Israel, dijo: Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomios 4:24. La conmovedora súplica de Moisés pidiendo que se le permitiera entrar en Canaán fue firmemente rechazada. La transgresión en Cades fue pública y notoria. Cuanto más elevada era la posición del transgresor, cuanto más distinguido era el hombre, tanto más firme era el decreto y más cierto el castigo. Apreciado hermano, tenga cuidado. Sea fiel a la luz que brilla sobre su senda. Pablo dijo: Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27.